Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 4:17. Si Mendoza quiere, vamos a su comentario. En esta oportunidad vamos a referirnos un poquito al marco de nuestro continente, dado que muchas de las problemáticas que son locales, vamos a decir que son repetidas, mantienen, claro, un nivel de importancia clave, sobre todo de cara a nuestro futuro electoral, pero vamos a pensar un poco también a nivel macro. El día de ayer, es una noticia que pienso no sorprende a nadie, y más después de la semana que hemos vivido, el Fondo Monetario Internacional reduce, y no solo por los hechos más recientes, dado que toma esas decisiones siempre con muestras lo suficientemente grandes para hacer proyecciones que se supone sean acertadas, reduce las perspectivas de crecimiento de toda América Latina en términos económicos. De hecho, el número que originalmente había estado en un 1% de crecimiento de toda la economía al sur del río Bravo hasta la Patagonia, esta región que conocemos como América Latina, y que tiene obviamente más de 40 estados, entre estados independientes, entre territorios de ultramar, de países europeos, entre países que están siempre en ese limbo entre la descolonización nunca terminada de América y las dependencias de ultramar, o directamente ya territorios que están haciendo el paso a la soberanía, sobre todo en el Caribe más insular, en las Antillas Menores. Fuera de ahí, nuestra América Latina, verdad que es uno de los territorios en el mundo más variados en cuanto a características físicas y de población. Tiene desde verdaderos monstruos geográficos como Brasil con sus 8 millones y medio de kilómetros, pasando por México con sus casi 2, 1,8, y el caso de Argentina con 2,7 millones de kilómetros cuadrados, una enorme cantidad de países que están cerca o superior al millón de kilómetros cuadrados, la producción en materia mineral que es enorme en la región, la materia en producción agrícola que también es una de las más cimeras en el mundo, sobre todo en productos como la soja, en el caso de Sudamérica, y otros rubros importantes y muy consumidos, sobre todo en el primer mundo, y ni hablar de que es un gran destino del turismo internacional, así como también lo ha sido históricamente y sobre todo por momentos un gran destino de las inversiones de grandes empresas del primer mundo. América Latina ha tenido un proceso, sobre todo después de lo que conocemos como el descubrimiento, algunas personas hablan del choque de civilizaciones, lo que fuese, pero desde la llegada de la cultura occidental, pasando los procesos de colonización de los imperios, esencialmente el imperio español y portugués, y de sus independencias, en la inmensa mayoría de los casos ya con 2 siglos y en otros casos con un poco menos, ha atravesado una serie de procesos económicos de diversa índole. Desde aquellos primeros procesos que comenzaban a acercarse a los niveles de desarrollo europeo, el primero de ellos, el proceso paraguayo, muy, muy interesante, un proceso que intentaba ser autárquico. Paraguay, después de su independencia, intentó esbozar un desarrollo nacional basado en la idea de producir todo cuanto necesitaba sin relación con el exterior. Esa idea de Gaspar de Francia, ese personaje tan interesante, oscuro a veces, que lo analiza, por cierto, Augusto Roa Bastos en aquel libro Yo el Supremo, uno de los textos cumbres claves de la explosión de aquel boom latinoamericano de la literatura, y que tiene como base este personaje tan, insistimos, llamativo de ese país. Ese proyecto que termina muy tristemente con la famosa guerra de la Triple Alianza, 3 países de América Latina asusados por un imperio europeo, esencialmente el imperio británico, pues terminaron con esa experiencia de desarrollo que con sus virtudes y defectos parecía encaminar a la nación paraguaya pues por una senda más próspera que la que tendría durante más de un siglo después. En el caso de otras naciones intentaron copiar la constitución estadounidense, pero no copiar la institucionalidad de ese país, sino que se desarrollaron, o nos desarrollamos, nos incluimos, bajo la égida de la idea del hombre de fuerza, del caudillo, el cual iba a lograr con vara de hierro hacer de todos sus súbditos, de todos sus ciudadanos, los iba a convertir en hombres de bien, y con esto, pues el país marcharía en disciplina marcial hacia el camino de la riqueza. Esto no ocurrió en muchos casos, en la inmensa mayoría de ellos, los gobiernos de fuerza no compensaron con otras actitudes y muchísimo menos desarrollaron un estado en el que el ciudadano confiara. El primer proceso revolucionario, que se le llamó revolución, de hecho, de la historia dominicana fue, ¿saben cuál? La revolución tabacalera de 1857 en el Cibao. ¿Y por qué ocurre, entre otras cosas? Porque el Estado, y esto no es nada nuevo, ni implica que no se haya repetido de otras formas, intentaba
a través de la emisión de billetes, de vales sin respaldo, adquirir el fruto de la riqueza del trabajo de hombres que en ese entonces habían logrado cultivar un producto que tenía salida, que no estaba siendo solamente consumido en el mercado dominicano, como el caso del tabaco, sino que tenía salida hacia en ese entonces los mercados más importantes, Europa e incluso el mercado de los Estados Unidos, que ya comenzaba a crecer. Esos productores, esas personas que generaban riqueza con el sudor de su frente, se vieron desafiados por el poder de un Estado que en manos de una persona con actitudes tiránicas pretendía, a cambio de nada, aunque ese nada tuviera la forma de un billete, adquirir el producto ya terminado, ya realizado que estos producían y, obviamente, como siempre se trata en nombre del Estado y de la supuesta riqueza de todos, adquiriendo esa riqueza, ser quien la colocara en el mercado internacional. Ese movimiento revolucionario que incluso convoca una constitución, la de Moca, la primera de inspiración realmente liberal y que provoca unos niveles de pensamiento muy avanzado en la época. Es un periodo muy interesante al que penosamente no se le pudo sacar más filo ni provecho, dado que la reacción del siguiente caudillo que sustituyó a Báez, a mi tristemente célebre compueblano, quien le sustituye, es un caudillo más conservador todavía como Santana, y este decide, entre otras cosas, ante los peligros de ver que ciudadanos emancipados y que no temían para nada al poder central, ya estaban dispuestos a, en armas, levantarse contra el Estado central. Terminó entonces decretando la anexión a España. Viniendo al presente, el culto a la idea del Estado que centraliza todo y que decide por todos, supuestamente lo mejor por todos, aunque en la práctica termina casi siempre siendo justo lo contrario, permanece todavía en el meollo de las políticas más importantes de nuestra América Latina. Que el Fondo Monetario Internacional, una institución para nada perfecta, y en opinión de quien les habla, perfectamente prescindible, si mañana desapareciera, el mundo tal vez no sería mucho mejor, pero estoy seguro que no sería un lugar peor. Esa institución, mal que bien, tiene la capacidad de hacer estos levantamientos y proyecciones que de todos modos permiten algo, y es establecer mediciones. Y esas mediciones, cuando las mismas apuntan hacia una desaceleración de las capacidades productivas de América Latina, ¿sabe cómo debe ser interpretado esto? Se interpreta, al menos para quien les habla, y pienso que para una buena parte de quienes atienden a este tipo de señales, como una demostración de que un continente que sigue siendo rico, más que muchas zonas del mundo en recursos naturales, que es muy rico en recursos humanos, aunque perfectamente estos bien pudieran estar mejor preparados para integrarse a los tejidos productivos de toda la región. Esta región tan especial, que no tiene la imposibilidad que tienen otras del mundo, donde cientos de dialectos e idiomas imposibilitan la interacción de empresas. No, aquí un idioma perfectamente, con todo el respeto, claro, a las comunidades nativas de México, de Guatemala, de Perú, de Bolivia y de otras zonas, pero se podría decir que un 95% de la población de esa región, hablando dos idiomas, español y portugués, que no son tampoco tan ininteligibles entre sí, podría ayudar perfectamente a hacer una excelente zona de intercambio comercial. Sin embargo, es curioso que muchos de los presidentes de nuestra América Latina, la propuso Chávez, que sí, pero la proponía basándose en el proteccionismo, basándose en altos aranceles, basándose una vez más en lo que estoy denunciando, en la participación del Estado como el ente regulador. Yo soy de los que cree que eso ha fracasado siempre. ¿Por qué? Porque el Estado no puede determinar cuáles son nuestras necesidades y cómo deben ser satisfechas. Es lo contrario. El mundo ha triunfado y ha sido próspero allí donde los Estados se han concentrado en lo que deben: justicia, seguridad, educación, infraestructura, y han dejado que las fuerzas productivas, el mercado, las empresas, las mentes que innovan, investigan y que emprenden, y con estos emprendimientos traen precisamente nuevas formas de competencia al mercado, sean las que puedan satisfacer la necesidad de los consumidores. Después, todo lo otro ha sido más Estado y más Estado. ¿Por qué? Porque en el caso de la persona que mencionó, de ese exgobernante que mencionó mi compañera Milagros, son del pensamiento de que una persona puede pesar por 30 millones, por 40, por 50, por 60, por 70. Y no solo eso, decidir cuánto y quién se enriquece, y cuánto y cómo, y qué es justo y no. ¿Y saben qué? Yo no voto por nada. No, pero yo me refiero a cuando Chávez propuso el bloque de países de este lado. Sé a lo que te refieres, pero de todos modos menciono que penosamente ha sido más de lo mismo en el sentido de pretender que los caudillos
que los gobernantes iluminados, hay, por cierto, insustituibles. Recuerdo cuando Chávez hablaba del discurso de Angostura, siempre hablaba de la importancia que tenía oponerse al imperio, pero ignoraba la parte del discurso de Angostura donde Bolívar hablaba de lo peligroso que era que un gobernante se eternizara en el poder. Esa parte no la ignoraba por accidente, la ignoraba adrede, porque quienes se han sentido siempre con el derecho divino a tomar decisiones por usted y por mí, entienden que son insustituibles. América Latina no era la zona más pobre del mundo cuando sus países se independizaron. Es más, ni siquiera éramos la zona más pobre del mundo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. República Dominicana, anda por ahí la copia del cheque, creo que está en el Banco Central. Anda por ahí la copia de un cheque que en el gobierno de Trujillo se expidió como ayuda a Corea del Sur, que tenía en 1960 unos estándares de pobreza inferiores a los de la República Dominicana. ¿Por qué 50 años después Corea del Sur es la economía más robotizada del planeta, de las más insertadas en la economía del conocimiento, de las de menores índices de corrupción? Y hay que conste que la corrupción era un grave problema hace 20 años en Corea del Sur. Se tuvieron que generar estándares altos y castigar hasta de forma importante. Y que conste que la democracia representativa como la conocemos llegó tan tarde como en la década del 80 al país que está en la parte sur de la península de Corea. Ahora, ¿quién cambió la vida de los surcoreanos? Un funcionario, un comisario del pueblo, un iluminado, un gobernante que decidió cuántas botas debía tener cada ciudadano. No, las fuerzas productivas del ser humano desencadenadas a través de la libertad. Y la libertad, cuando la misma puede conjuntarse, sobre todo con una excelente formación en términos académicos, éticos, permite que el ser humano llegue al máximo de sus potenciales. No es que sea una sociedad sin problemas. Eso es imposible. Y esa es la ventaja de quienes hablamos del mercado. No vendemos una utopía. Yo no creo en utopías colectivas. No creo en ninguna utopía colectiva. De ningún tipo. Por eso insisto en el individuo. La colectividad es la suma de los individuos. Pero no se puede hablar de la colectividad como si de una persona se tratara. Por eso, lo que cada uno de nosotros como criterio individual aprende, forja y luego practica en los hechos, termina siendo la diferencia. Nuestra América Latina no le ha faltado agua. Tiene dos de los ríos más caudalosos del planeta, como son el Amazonas y el Orinoco. No le ha faltado montañas. Tiene la cordillera de los Andes, la más prolongada del mundo. No le ha faltado minerales. La producción de oro de México en un año, es superior a todo el oro que se sacó en 4 siglos de colonización. No le ha faltado tierra fértil. De hecho, algunas de las tierras más fértiles del planeta están precisamente ubicadas en el heartland, en el corazón del continente sudamericano, como ocurre con las fértiles tierras argentinas, brasileñas y de otros países. A América Latina no le falta costa, es lo que más tiene. Sus playas, su clima, su extraordinaria oferta para que incluso de otros países fríos del mundo puedan venir a conocer y disfrutar de lo que la naturaleza tiene. A América Latina no le han faltado mentes iluminadas, porque los premios Nobel de Literatura, sobre todo los del 60 para acá, han encontrado en la región una veta interminable de genios de la poesía, del ensayo. Nuestro problema tiene que ver con la política de los resultados. Nuestro problema tiene que ver con el respeto a la libertad que la hemos pretendido cambiar por la supuesta dignidad de quienes reparten el pan en partes iguales o quienes deciden por las mayorías, cuando realmente lo que deberían es gobernar para liberar a las mayorías en sus capacidades productivas y en las capacidades de mejorar su estilo de vida. A América Latina le ha sobrado hombres de fuerza, le han sobrado caudillos y le han sobrado iluminados. Nos ha faltado ciencia, nos ha faltado la actitud ante la ley, de que si todos la cumplimos, todos salimos ganando. En Venezuela le llaman la viveza criolla, nosotros le llamamos la cultura del tigueraje. En otros países tiene otros nombres. Yo no sé qué ha hecho más daño, probablemente en nuestras naciones, pero me queda claro que ha sido la idea de que alguien pueda agarrar a la sociedad como un infante, decidir por ella y tomar obviamente decisiones haciéndola rehén de las consecuencias de esas decisiones.